Seguimos adelante, queridos amigos, recibiendo con gran gusto al señor presidente del Sindicato Médico del Uruguay, Martín Revela. Martín, buen día, ¿cómo le va? Buen día, Daniel, ¿cómo está? Bien, horas intensas seguramente de sueños postergados, ¿no? Digo, los que tienen que ver directamente con el descanso, hay otros que seguramente perviven, pero digo, ¿cómo se afronta una jornada en la que de pronto lo que domina son las contradicciones, Martín? Mire, nosotros vamos a esperar como corresponde las comunicaciones formales, porque, digamos, en los últimos días se ha entrado en demasiadas, digamos, contradicciones públicas capaz por algunos actores que no le hacen bien a la intención nuestra, que fue buscar una salida razonable y calmando un poco la situación de un estado de polarización muy importante que se dio a partir de la conferencia de prensa del martes del Poder Ejecutivo. Y por lo tanto nosotros, hasta no tener una comunicación formal, al día de hoy ya desde el viernes pasado los colegas cirujanos aceptaron en términos generales y políticamente la salida que les planteamos. Por lo tanto, hoy hay convocada una mesa de trabajo entre ACE, el Ministerio de Salud Pública y las gremiales médicas, que por supuesto van a participar los colegas cirujanos. Hasta no tener ninguna comunicación distinta, nosotros estamos expectantes de poder realizar esa reunión, donde soy muy optimista que vamos a poder avanzar en los acuerdos que permitan el cobro de nocturnidad, que es un reclamo compartido por el gremio médico, que nosotros entendemos que la presupuestación en las condiciones en las que se están negociando es un buen camino para lograr el pago de nocturnidad, y por lo tanto el tema central parecería estar, o de fondo, que llegó a esta situación, está resuelto. Y por lo tanto soy optimista en que podamos avanzar y seguir con otros temas que tenemos en la agenda. Correcto. Bueno, institucionalmente yo diría que lo políticamente correcto es ese discurso que usted plantea. En una jornada que, como decíamos, asoma con situaciones contradictorias. Por un lado se habla de la suspensión de esta instancia de negociación, luego que los cirujanos decidieran mantener la escalada, digamos, de renuncias a sus cargos. ¿Sobre eso usted qué opina? Sobre lo que asoma hoy en el día. No, la información que nosotros tenemos y que no es oficial aún, no es que los colegas cirujanos hayan cambiado su decisión en términos políticos, más allá del formalismo legal de cómo hay que comunicar esa decisión. Está claro que, digamos, y eso quedó claro siempre, porque desde que nos reunimos con la Presidencia de la República en adelante, y debo ser justo, el planteo fue: se levantan las medidas y se vuelve a trabajar y se instalan las tres líneas que hemos anunciado de salida para este conflicto. Eso fue lo que se acordó. ¿Usted no entiende que se hayan despegado de lo que fue originalmente ese acuerdo? No, y de hecho ese acuerdo se lo comunicamos a los cirujanos en la reunión. Se lo hicimos llegar por escrito el día domingo a los representantes de la Sociedad de Cirugía, y le insisto, en términos políticos, que es el rol que nosotros tenemos, después los asesores legales deberán ver los mecanismos para que eso se cumpla. Yo entiendo que el acuerdo se mantiene, no tenemos ninguna información de que los colegas de cirugía hayan decidido otra cosa, más allá de matices, discrepancias que pueda haber. Sí, allí hay un matiz, me gustaría, Martín, que usted considerara esta posibilidad. Dice que, hay una información que se vincula al no retiro definitivo de las renuncias, o sea, como algo que está subyacente, que está como pendiente. Ante la mínima presión volvemos al mismo escenario. Pero es que está claro, Daniel, que en cualquier esquema uno puede volver a tomar la misma medida. Entonces, el retiro de las renuncias es transitorio, o así lo interpreto yo, en el sentido de que si se encuentra una salida en estas reuniones, no van a volver a tomar las mismas medidas. Y si no, eventualmente podrán hacerlo. Ahora, lo que no parece razonable es que quedemos presos de nuestras palabras y no nos podamos sentar a negociar cuando la salida, que es la presupuestación para el pago de nocturnidad en condiciones que son aceptables para todo el colectivo de médicos y todas las especialidades, están dadas. Ahora, yo le preguntaba esto porque a usted le consta que desde el Poder Ejecutivo se ha señalado que esto de la renuncia transitoria o de retirar las renuncias transitoriamente no es el mejor clima, el mejor ámbito como para ir a esa reunión de las 2 de la tarde. No, está claro cuál es la posición del Poder Ejecutivo. Ahora yo creo que todos debemos hacer un esfuerzo por no quedar rehenes en las palabras y de cruces de palabras. Entonces, la condición es que retirar la renuncia y volvieran a trabajar. Si eso no se mantiene, que lo que yo tengo entendido es que se mantiene, los asesores legales de la Sociedad de Cirugía tienen la obligación de formalmente comunicar eso para que ACE convoque a la reunión.
y le insisto, yo entiendo la pregunta porque es lo que está, nos levantamos con esta incertidumbre, pero yo aspiro y espero creer que el grado de racionalidad va a primar, y cuando uno dice, aceptamos un acuerdo el viernes, todas las partes, implicaba volver a trabajar y levantar las renuncias. De hecho, se levantaron porque volvieron a trabajar. Entonces, bueno, yo creo que acá hay que exigirle a todos nuestros asesores legales de todas las partes que, bueno, que busquen los mecanismos para que quienes tomamos las decisiones políticas y hemos acordado algo, podamos plasmarnos, porque lo que estamos diciendo es que va a haber una mesa de reunión a las 14 horas. Entonces, yo creo que eso es central. Lo central acá es decir, bueno, llegamos a reunirnos alrededor de una mesa. ¿Por qué? Porque el tema de fondo está solucionado. Claro. ¿Siente el sindicato que puede resultar desplazado de esta instancia de negociación o este intento de haber terciado en este conflicto, si efectivamente durante la mañana se confirma que no va a haber reunión? No, porque digamos, nosotros nos vamos a claudicar en nuestra obligación de la defensa de nuestros asociados y del colectivo médico. Hay que tener en cuenta que, digamos, siempre puede haber piedras en el camino y lo que hay que buscar es sortearlas. Y nosotros, si ocurre lo que esperemos que no ocurra, y es que se suspende la reunión de las 14, volveremos a dialogar con nuestros asociados, citaremos una reunión de nuestro ejecutivo, hablaremos con la Sociedad de Cirugía y por supuesto con el Poder Ejecutivo, porque lo que está claro es que no podemos, el país no puede admitir... Bueno, hace 10 días que todos estamos en vilo por esta situación. Exacto, entonces el país no puede admitir que las partes no puedan reunirse alrededor de una mesa a discutir. Entonces, los colegas de cirugía tienen ahora arriba de la mesa una propuesta que les hiciéramos llegar, igual que al Poder Ejecutivo. Las condiciones están dadas para que esa propuesta, que no implica, no es solo relacionado al conflicto de los cirujanos, como usted sabe, también están otros temas que se plantearon en la torre ejecutiva que nos preocupan mucho y que seguro atañen al resto, por lo menos a todo el colectivo médico, que también están en juego en estos momentos. Entonces, yo creo que hay que estar a la altura de las circunstancias y decir, señores, todos estamos en un momento en que creo que están dadas las condiciones para sentarse alrededor de una mesa y resolver el problema. Bien, presidente, ¿qué cambió tanto o cuál fue el elemento determinante para que ustedes, desde una tímida observación del conflicto en ciernes, esto ya hace más de 10 días, modificaran su actitud, tomaran un rol mucho más proactivo, generando, por ejemplo, estos ámbitos de negociación, pero sobre todo respaldando a quienes antes no habían contado con el respaldo del sindicato? Mire, nosotros teníamos un matiz con los colegas de cirugía, que era la oportunidad de la medida, porque nosotros entendíamos, y ahí asumiremos la responsabilidad de los problemas de comunicación que habremos tenido, porque habíamos llegado a un acuerdo con ACE que implicaba el pago de la nocturnidad a través de la presupuestación, en condiciones óptimas de nuestra perspectiva para los médicos, porque mantenemos el líquido, por lo tanto hay un aumento salarial porque se pagaría el aguinaldo, eso implica un aumento salarial, todos los impuestos los paga el Estado, y a partir de enero se cobraba la nocturnidad. Ahí hay algunas dudas sobre la acumulación que nosotros habíamos conversado con ACE y se habían saldado las preguntas que teníamos, y por lo tanto nosotros creíamos que estaban dadas las condiciones para avanzar en ese proceso. O sea, estaban de acuerdo con el fondo, no con la forma en todo caso. Exactamente, entonces cuando los colegas plantean la medida, lo que nosotros planteamos es que nos parecía que no era el momento porque al revés, habíamos logrado un avance sustancial. Independientemente de eso, por supuesto que nosotros respaldamos el pago de nocturnidad porque lo venimos trabajando desde el 2010 hasta ahora. Por lo tanto, tuvimos un matiz sobre las medidas. Ahora bien, desde el martes pasado, en que el Poder Ejecutivo anuncia una serie de elementos, que era el envío de una ley de emergencia en el día de ayer, que logramos, hay que recalcar eso, que no se enviara en este momento y que se instalara una mesa de trabajo entre la Presidencia de la República y el SMU para analizarla. Nosotros, con los anuncios realizados, tenemos enormes diferencias. Pero, digamos, la virtud de nuestra propuesta estuvo en que abrimos la discusión, porque si no, eso se enviaba en un parlamento, en un escenario de mayorías parlamentarias. ¿Ustedes entienden que el Poder Ejecutivo enciende una mecha, por ejemplo, que determina inmediatamente que ustedes se abroquelen en, bueno, esa palabrita, ¿no?, en el corporativismo? Advierten allí que el Poder Ejecutivo ya está tratando de ir más allá. Sí, es que está claro que, y esto que quede bien claro, Daniel, nosotros no tenemos rol de mediador, estamos a un lado del mostrador. Nosotros defendemos los intereses de los médicos, con responsabilidad social, que creo que lo hemos demostrado, más que no alcanza que yo lo diga, creo que en los años que tiene el sindicato médico lo ha demostrado, más allá de críticas que se pueden hacer, porque todos cometemos errores, pero defendemos los intereses de los médicos. Cuando se anuncia esos elementos,
pasa, si a alguien le quedaba alguna duda, que este no era un tema exclusivo de una especialidad, porque la nocturnidad no es un tema exclusivo de una especialidad, sin duda pasó a ser un tema que involucra al cuerpo médico y nosotros tenemos la responsabilidad, cuando vemos que hay una propuesta que creemos que no es buena para los médicos, pero no es buena para el país, en materia de salud tenemos la obligación de, digamos, encabezar esos trabajos, esa negociación para construir algo distinto. Claro. Martín, ¿ustedes advirtieron que el gobierno en algún momento trató de establecer claramente esa polarización de los buenos y los malos? O sea, los buenos somos nosotros, los malos los médicos que no quieren atender a la gente, porque desde el presidente de la República, en la escala jerárquica para abajo, todos en algún momento en el oficialismo dijeron, señores, pero preservemos la salud, atendamos a la gente, cuidemos, que no sea este un tema economicista, que no estemos hablando de un par de unos mangos y dejemos de lado la asistencia. Bueno, no he entendido la pregunta. Sin duda hay momentos en que distintos actores de la sociedad, en este caso el gobierno, estigmatizan a los médicos y creo que y esto no es de este gobierno, esto lo venimos advirtiendo desde gobiernos anteriores, incluso previos al del doctor Tabaré Vázquez, que fue el primer gobierno del Frente Amplio. Por supuesto que, como siempre nosotros hemos dicho, Daniel, nosotros asumimos cuota de responsabilidad porque siempre que suceden estas cosas hay responsabilidades compartidas. Ahora, creo que hay una tendencia que cada vez que hay una diferencia de opinión con el colectivo médico, a utilizar esa estigmatización y decir solo están por los pesos y demás. Y si uno mira lo que ha sido la actividad del Sindicato Médico los últimos 2 años, hemos invertido trabajo, cabeza y dinero en temas de responsabilidad social y de interés social y no de defensa corporativa de nuestros intereses. Le pongo el caso de los enfermeros. La inversión que hizo el SMU, con los errores que habremos cometido en trabajar para intentar mantener la confianza en el sistema, cuidar la relación médico-paciente y demás, lo hacíamos con un interés colectivo. Claro, y así múltiples ejemplos. Y esas declaraciones, por ejemplo, del Poder Ejecutivo, ¿van lesionando aún más esa delgada línea de equilibrio en la confianza del médico con el paciente? Sin duda, todos estos elementos, o digamos, una de las consecuencias cuando hay estos elementos conflictivos y donde se plantean estos escenarios y se estigmatiza al cuerpo médico de esta manera, es la lesión y lesionar la relación médico-paciente, que es lo que, como usted sabe, nos preocupa en primer lugar. Ahora, parece que hay una frase incontrastable cuando se dice, por ejemplo, la salud por encima de todo. Y allí hay quienes entienden, bueno, pero de hecho, en la génesis de la profesión está el juramento hipocrático. No puede dejarse de lado alegremente por una reivindicación económica. No, a ver, nosotros los médicos, y eso estoy convencido, tenemos limitadas nuestras capacidades de tomar decisiones en el ámbito gremial, porque nuestra profesión nos pone límites. Eso está claro. Y yo creo que eso ha sido así la historia por lo menos del Sindicato Médico del Uruguay. Ahora bien, eso no quiere decir que nosotros no podamos reivindicar asuntos que son de nuestro interés, sabiendo que por supuesto hay un bien mayor que la salud de nuestra población y que tiene límites nuestra capacidad de tomar decisiones y tomar medidas. Vea, Martín, que hay una especie de contradicción. Aquí estuvo el vocero de la Sociedad Anestésico-Quirúrgica diciendo que eran decisiones individuales. Lentamente nos vamos dando cuenta de que no hay individualidad en el reclamo, sino que hay un grupo, hay un gremio detrás ahora, hay corporativismo detrás. Mire, fue planteado que eran renuncias individuales, así lo hicieron saber cada vez que se consultó y fue públicamente, pero digamos las decisiones ahora están siendo tomadas en forma colectiva, o sea que digamos, es una Se sabía que sucedería así, ¿no? Que me parece de hecho, que no cuando uno toma una renuncia individual y va a reunirse a una mesa con los otros renunciantes, entonces yo digo, queda estrecho margen para la ingenuidad. Igual quiero dejar claro que más allá del matiz que yo pueda tener con más que con la Sociedad de Cirugía, con los colegas que conducían esta situación, quiero remarcar la actitud de los cirujanos en general, incluso los renunciantes, porque ustedes saben bien que ACE contó con cirujanos que respaldaron y que trabajaron en un plan de respuesta asistencial en el marco de esta situación conflictiva, que yo estoy de acuerdo que hay que, digamos, resolver esta, más allá de lo formal, había un conflicto de hecho, y básicamente no se derivaron pacientes, salvo alguna excepción para el sector mutual, o sea que se asistió a los pacientes de ACE, eso fue porque había cirujanos, muchos de ellos que están participando activamente en esta situación conflictiva. Entonces, más allá del matiz, también hay que ser justos y hay que decir que acá no se dejó de atender a la población,
que se colaboró con el plan de contingencia y creo que eso es bueno remarcarlo. Más allá, insisto, del matiz que públicamente se sabe que yo tuve con los colegas que decidieron tomar esta medida, pero también es justo decirle, hubo una respuesta del colectivo quirúrgico y los cirujanos, creo que más allá de las diferencias estuvieron a la altura de las circunstancias y con los matices que podamos tener, asistieron a la población, no quedó población sin asistir y no hubo ni un solo problema asistencial que nosotros conozcamos por la medida que tomaron los cirujanos. Eso es así, afortunadamente. Bueno, finalmente hay un punto crucial y es una de las principales inquietudes de ACE. Yo el otro día decía lo del médico mochilero, ¿no? Muchas veces el cirujano mochilero que tiene con su mochila de un lado para otro. Allí se plantea, por ejemplo, que debería permitirse o no, desde su punto de vista, que los cirujanos acumularan horas de trabajo en distintos centros. Sin duda, los cirujanos y el resto de los colegas, siempre y cuando la acumulación no implique, por supuesto, superposición de horas. Que quede bien claro. Claro. Las condiciones por lo cual vamos a hacer la presupuestación de los médicos para regularizar la situación de hecho y porque si no se generarían problemas de cobertura es permitiendo la acumulación de cargos sin límite y sin límite horario. Martín, usted sabe que hay irregularidades importantes, ¿no? Aquellos médicos que cobran simplemente por tener el teléfono encima de la mesa de luz. Bueno, el sistema de retén existe y lo que por supuesto que uno no puede superponer un cargo de retén y un cargo presencial. Ahora bien, nosotros no conocemos a este momento ni un solo caso detectado por la administración. Y yo le aseguro que, por supuesto, el sindicato médico, pero estoy seguro que la sociedad de cirugía no va a respaldar ni va a actuar corporativamente defendiendo a quien superpone un cargo presencial con otro o con otro cargo de retén. O sea que quiero dejar bien claro, porque yo sé que está arriba de la mesa, a nosotros hasta ahora la administración no ha logrado demostrar ni un solo caso y debería hacerlo, pero que, digamos, eso no es el objetivo de la presupuestación, Daniel, y termino con esto, y de la acumulación, no es permitir que se le pague a uno dos trabajos a la misma hora, está claro. Sino es, yo cubro la guardia del martes y del miércoles, o del martes y del jueves, bueno, vamos a permitir que acumulen. Y déjeme pasar una sola. Claro. Yo creo que esto también tiene como, digamos, causa la organización del trabajo médico. Y creo que, si bien puede parecer traído de los pelos, pero otra vez revela hablando de la organización del trabajo médico, pero que esto es también consecuencia de esa situación, y yo creo que el país, una vez más, no debe dejar de pasar una situación crítica para analizar dos elementos. La situación de ACE, que pide a gritos que una reestructura en cuanto a su diseño, a su gestión y a su gobernanza, y no por las personas, y no estoy refiriéndome a las personas que están ocupando actualmente cargos, sino como institución. Y lo segundo, una reforma al mercado de trabajo que tienda de una vez por todas a la concentración laboral, a los cargos de alta dedicación, a ejercer la profesión de una manera distinta, dándole valor agregado a ese ejercicio profesional y mejorando, cuyos objetivos centrales, la mejora de la calidad asistencial. Y esto también pasa por una distorsión de la organización del trabajo médico, de las relaciones laborales de los médicos, y creo que si logramos salir de esta situación conflictiva, con el pago de nocturnidad de la presupuestación, sin haber perdido fuente de trabajo y avanzando en una reestructura del trabajo médico, pues bien, por lo menos saldremos de una vez por todas de una situación crítica con un cambio real de fondo. ¿Dónde va a estar hoy a las 2 de la tarde? Bueno, esperemos estar en la mesa de negociación de ACE. Todavía no tengo claro, probablemente yo no pueda ir, pero va a ir el sindicato médico. Y estoy convencido de que a las 14 horas estamos alrededor de una mesa de negociación. Ojalá que así sea. Me llamaba la atención el otro día advertir, corríjame si no es exactamente así, pero no tenemos en Uruguay un código de ética médica todavía. No, ahí hay un matiz. Hay un código de ética del sindicato médico de la FEMI que fueron, pero todavía no tenemos nuestro nuevo código de ética, luego que surge el Colegio Médico como institución que va a autorregular la profesión y discutir los aspectos éticos, está en elaboración y está, según tengo entendido, pronto y va a ser plebiscitado, creo que antes de fin de año. Muchas gracias, Martín. Por favor, Daniel, como siempre, por su amabilidad. El presidente del Sindicato Médico del Uruguay, Martín Revela. Seguimos adelante aquí en Telebuendía. Comunicar esa decisión. Está claro que, digamos, y eso quedó claro siempre, porque desde que nos reunimos con la Presidencia de la República en adelante, y debo ser justo, el planteo fue, se levantan las medidas y se vuelve a trabajar y se instalan las 3 líneas que hemos anunciado de salida para este conflicto. Eso fue lo que se acordó. ¿Usted no entiende que se hayan despegado de lo que fue originalmente ese acuerdo? No, y de hecho ese acuerdo se lo comunicamos a los cirujanos en la reunión.
Se lo hicimos llegar por escrito el día domingo a los representantes de la sociedad cirujana. Institucionalmente yo diría que lo políticamente correcto es ese discurso que usted plantea. En una jornada que, como decíamos, asoma con situaciones contradictorias. Por un lado se habla de la suspensión de esta instancia de negociación, luego que los cirujanos decidieran mantener la escalada, digamos, de renuncias a sus cargos. ¿Sobre eso usted qué opina? Sobre lo que asoma hoy en el día. No, la información que nosotros tenemos y que no es oficial aún, sí, no es que los colegas cirujanos hayan cambiado su decisión en términos políticos, más allá del formalismo legal, de cómo hay que, digamos, contradicciones públicas capaz por algunos actores, que no le hacen bien a la intención nuestra, que fue buscar una salida razonable y calmando un poco la situación de un estado de polarización muy importante que se dio a partir de la conferencia de prensa del martes del Poder Ejecutivo, y por lo tanto nosotros, hasta no tener una comunicación formal, al día de hoy ya desde el viernes pasado los colegas cirujanos aceptaron en términos generales y políticamente la salida que les planteamos. Por lo tanto, hoy hay convocado una mesa de trabajo entre ACE, el Ministerio de Salud Pública y las gremiales médicas, que por supuesto van a participar los colegas cirujanos. Hasta no tener ninguna comunicación distinta, nosotros estamos expectantes de poder realizar esa reunión, donde soy muy optimista que vamos a poder avanzar en los acuerdos que permitan el cobro de nocturnidad, que es un reclamo compartido por el gremio médico, que nosotros entendemos que la presupuestación en las condiciones en las que se están negociando es un buen camino para lograr el pago de nocturnidad, y por lo tanto el tema central parecería estar, o de fondo, que llevó a esta situación, está resuelto, y por lo tanto soy optimista en que podamos avanzar y seguir con otros temas que tenemos en la agenda. Correcto. Bueno, y seguimos adelante, queridos amigos, recibiendo con gran gusto al señor presidente del Sindicato Médico del Uruguay, Martín Revela. Martín, buen día, ¿cómo le va? Buen día, Daniel, ¿cómo está? Bien, horas intensas seguramente de sueños postergados, ¿no? Digo, los que tienen que ver directamente con el descanso, hay otros que seguramente perviven, pero digo, ¿cómo se afronta una jornada en la que de pronto lo que domina son las contradicciones, Martín? Mire, nosotros vamos a esperar como corresponde las comunicaciones formales, porque, digamos, en los últimos días se ha entrado en demasiado